Yo fui presidente del centro en el periodo 84-85. Era la realidad política en ese momento. Veníamos de 7 años de dictadura, un periodo oscuro, un periodo donde no te podías expresar, y con el advenimiento de la democracia hubo, digamos, una explosión por parte de la juventud de querer participar activamente. Esto está demostrado en las grandes marchas y movilizaciones que había en ese momento en la calle, donde todo el mundo quería expresarse. La relación entre nosotros como dirigentes políticos, como dirigentes estudiantiles, apuntó básicamente a discutir las cuestiones políticas que estaban vigentes en ese momento, que tenían que ver con los derechos humanos, que tenían que ver con reivindicaciones gremiales para los estudiantes, y también digamos, un fuerte apoyo hacia la actividad gremial en la facultad, transformar el centro de estudiantes en una herramienta para los estudiantes y dar respuestas a las necesidades y a los inconvenientes que sufrían los estudiantes. Creo que esto se diferencia un poco del anterior periodo democrático donde funcionaban los centros de estudiantes, donde había por ahí una discusión más política, ¿no? donde apuntaban a cosas, digamos, una discusión política sobre temas nacionales y no se involucraban tanto en la cuestión de resolver la problemática estudiantil. Fue un periodo donde la universidad venía de una intervención militar. Hubo un periodo de 1 año y medio, 2 años, donde si bien estaba intervenida entre comillas, se estaba yendo a la democratización de los claustros. Por eso se llamaba, eran decanos normalizadores, y los consejos directivos que funcionan como digamos, el poder legislativo dentro de la facultad, también eran consejos directivos normalizadores. En la Facultad de Económicas, el decano normalizador fue Oscar Yuberov, una persona realmente, un dirigente de primer nivel, de gran talla, y el consejo directivo de la facultad también tuvo docentes y graduados de alto vuelo, como los doctores Ramos Ereijo, Leopoldo Bornoy, Fernando Sapsay, Mario Negri, el doctor Zapeninsky, inclusive el actual decano de la facultad, el doctor Alberto Barbieri, era representante por los graduados, y el presidente del centro de estudiantes era el representante de los estudiantes dentro del consejo normalizador. Que luego hubo elecciones de todos los claustros en el año 85, profesores, graduados y estudiantes, y ya empezó a funcionar normalmente, digamos, dentro de lo que es el estatuto universitario. Las reivindicaciones, básicamente, acá se trabajó mucho sobre temas, por ejemplo, la devolución de los bienes y locales que tenía el centro, la creación de un local donde empezamos con un mimeógrafo que había quedado escondido por ahí para hacer los apuntes, para bajar los costos, para que todos los estudiantes pudieran adquirir. Antes la zona de la facultad, alrededor de la facultad, pululaban locales de venta de apuntes donde hacían grandes negocios. Bueno, esa fue una de las reivindicaciones que tuvimos. Otra fue el comedor estudiantil, para que los estudiantes pudieran tener acceso a un plato de comida barata y no tener que pagar también precios astronómicos en las afueras de la facultad. Después reivindicaciones muy puntuales que tenían que ver con la infraestructura, con los baños, con la seguridad. Y después en el plano académico se empezó a trabajar sobre 2 aspectos, que fue uno, la normalización del claustro de docentes a través de los concursos. O sea, cuando llegó la dictadura se anularon todos los concursos y obviamente los docentes eran designados a dedo y tenían que simpatizar con la ideología del proceso de la dictadura, ¿va?
y también no tenían, los planes de estudios eran manejados a dedo. Bueno, con el proceso de normalización, ¿a qué se tendió? Se tendió a llamar a concurso para que los profesores, los docentes, fueran elegidos por su aptitud y no porque eran amigos o porque coincidían ideológicamente con alguien. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que se hizo fue empezar a trabajar una comisión donde también participaron docentes, graduados y estudiantes. Yo tuve la suerte de participar, el honor de participar, donde se redefinió los contenidos y la forma de las carreras en ciencias económicas. Se tendió a especializaciones, como después se fue profundizando a través de los años, se fue profundizando. Y bueno, básicamente este fue el periodo que me tocó vivir a mí, ¿no? Era una época todavía muy particular porque estábamos muy cerca del 83, digamos, de la época de la recuperación de la democracia, con lo cual se le daba un valor muy importante a la participación en general, y particularmente en el ámbito universitario, si bien esta nunca fue una de las facultades más participativas ni más efusivas, en aquella época los niveles de participación eran importantes. En términos personales es obviamente una satisfacción muy grande, ¿no? Si bien en aquel momento, sobre todo, era más reconocida la organización política a la que uno pertenecía que uno como presidente del centro. Digamos, estábamos en una época en donde naturalmente no existían los emails, no existía internet, digamos, a vos te tenían que conocer cara a cara, uno por uno, de los estudiantes que venían a la facultad. Si bien nosotros obviamente cuando asumíamos esa responsabilidad estábamos todo el día en la facultad prácticamente, estábamos o cursando o militando, pero estábamos prácticamente todo el día en la facultad. Y te vuelvo a repetir, si bien es una satisfacción muy grande a nivel personal, yo todavía lo sigo pensando así, digamos, más importante era representar a una organización política. Bueno, yo, digamos, creo que cada época tiene los dirigentes que representan a lo que está sucediendo en el ámbito en el que ejercen esa representación, digamos. En realidad, la diferencia no es solamente de los dirigentes, sino de los procesos políticos que se fueron dando en esa oportunidad. Cuando yo era presidente del Centro de Estudiantes, después de muchísimo tiempo se normalizó la universidad y empezaron a funcionar de vuelta los consejos directivos y el Consejo Superior de la Universidad, en ese año en el que yo fui presidente. Y se eligieron decanos democráticamente y rector democráticamente después de 20 años prácticamente, ¿no? Con lo cual es una cosa que, si bien hoy, gracias a todo un proceso de militancia y de institucionalización parece normal, en esa época era toda una novedad, y el valor que tenía para nosotros volver a cooperar en que la universidad funcione de manera autónoma y democrática era un valor realmente importante, pero sigo creyendo todavía que fue una cosa muy importante que hoy, puedo repetir, gracias a toda una cantidad de gente que le ha dedicado prácticamente su vida a eso, funciona como si fuera una cosa normal, que debe ser normal, digamos, naturalmente, pero que durante mucho tiempo no lo fue. A fines del 90 me toca ser testigo desde la presidencia del Centro de Estudiantes de un hecho que creo que es uno de los hechos más abominables del gobierno menemista, que es el indulto a los excomandantes y a los guerrilleros. Empezamos la gestión con un fuerte contenido político que hubo que equilibrar con una política muy fuerte de activismo estudiantil en términos de servicios a los estudiantes, que ya se venía llevando a cabo por los anteriores presidentes de centro desde finales de la década del 80.
algunas conquistas que se habían logrado con la democracia para la universidad, el menemismo la volvía a poner en discusión. Entonces lo que generó es una participación como la que había al principio en la democracia, pero se volvió a la política participativa en la universidad y a la universidad a los centros de estudiantes que no solo discutían la política de servicios, sino que también discutían la política nacional y sobre todo la política educativa hacia la Universidad de Buenos Aires. El 90 y el 91 fueron nuestros años de despegue, que tuvimos los porcentajes históricos, de 55% llegamos en la del 90 y 51% en la del 91, que recién ahora Nuevo Espacio logró superar en esta última elección, que llegó al 56%. Siempre digo, a mí me ha tocado pasar por distintos cargos en la función pública, algunos electivos, algunos no, pero siempre digo que nunca voy a ser tan feliz en mi relación con aquellos a los que uno representa como cuando era presidente del Centro de Estudiantes. Empecé a colaborar en el Centro de Estudiantes, ahí se inició un proceso ascendente de movilizaciones que creo que tuvo el techo con una de las movilizaciones más grandes a Plaza de Mayo, que habló que en ese momento era presidente de la FUBA, que era, si no recuerdo mal, Pablo Hapkin. Marcha con muchos sectores, trabajadores, en ese momento del MTA, una gran marcha que creo que fue un hito y que creo que en ese momento tanto la FUBA como la FUBA mostraron la importancia de tener en las universidades centros de estudiantes organizados, masivos, y que estuvieran dispuestos a defender cualquier tipo de avasallamiento de la universidad pública, no solo en su autonomía, sino también en lo presupuestario. Y bueno, la verdad que eran épocas duras, pero que hoy creo que son un buen recuerdo, porque la verdad que me parece que en ese sentido la batalla estuvo ganada. Y bueno, por supuesto que quedan muchas cosas por hacer para mejorar la universidad pública, pero la verdad que yo soy un convencido de que en la época del menemismo la idea era terminar con la universidad pública o, en el mejor de los casos, reducirla a la mínima expresión. Para cualquier militante que tenía muchas expectativas en el post-menemismo, ver que la continuidad de que el programa era la continuidad de las políticas neoliberales fue muy duro, pero bueno, me parece que en ese sentido, tanto yo como la organización tuvo en claro que el objetivo no era defender el gobierno haga lo que haga, sino seguir defendiendo los valores y principios de siempre. Por eso fuimos los primeros que movilizamos al Ministerio de Economía cuando López Murphy anunció ese brutal ajuste, y la verdad que la historia nos dio la razón. Después López Murphy tuvo que irse, ese ajuste no se pudo llevar a cabo, y creo que ese fue el principio del final del gobierno de la Alianza. Yo creo que hoy el movimiento estudiantil tiene un desafío de seguir peleando y de seguir defendiendo la educación pública, no solo el presupuesto, principalmente el presupuesto, también la calidad de enseñanza, también la actualización de los planes de estudio, pero tiene que poder sortear el problema de no caer en metodologías minoritarias. Y en esto me refiero a... Yo alguna vez he cortado una calle, alguna vez he tomado un colegio secundario y alguna vez he tomado una universidad. Ahora, tenían claro que ese era el final de un largo plan de lucha, y tenían claro que esa era una medida que no se puede sostener en el tiempo, porque la discusión para defender la universidad pública hay que darla con las aulas abiertas, llenas de estudiantes, porque si no uno termina haciéndole el juego a todo ese arco, por decirlo así, de derecha, que cree que en la universidad pública se viene a hacer política y no a estudiar. Digamos. Yo creo que es una de las grandes virtudes de la universidad pública, que no solo forma profesionales, sino que también forma ciudadanos que entienden que la participación en la vida pública del Estado hay que tomarla como propia. También
También estamos durante todo el año y estamos dispuestos a resolver los problemas que pueden presentarnos los estudiantes, y también invitamos a todos aquellos que quieran acercarse para poder participar con nosotros. Porque el CES es un espacio abierto a todos los estudiantes.